Muy buenos días, Honduras. Buenos días, televidentes del Foro, la entrevista de Canal 11. Gracias por estar con nosotros siempre muy temprano. Hoy, 15 de febrero del año 2024. Les saludamos cordialmente desde los estudios de Canal 11, aquí en la capital de la República. Hoy estaremos hablando sobre la labor del Congreso Nacional en nuestro país. Desde la sociedad civil, específicamente desde la ASJ, han manifestado que hay muchas leyes engavetadas. Decían que solo en el año pasado quedaron unas 300 leyes que no procedieron, que nunca se llevaron a votación, y también en este año están criticando que las sesiones se están dedicando únicamente para la presentación de proyectos, pero hay muchas engavetadas y al parecer estas, según lo que dice la sociedad civil, van a seguir el mismo camino. También hay otros temas que están generando expectativas. Sobre eso estaremos hablando esta mañana aquí en el Foro, la entrevista de Canal 11. Iniciamos precisamente saludando a nuestros invitados esta mañana. En primera instancia, el licenciado Jorge Zelaya, diputado del Partido Nacional. Buenos días, Lic. Buenos días, Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y compartir aquí con los colegas diputados, la abogada Silvia Ayala y el abogado Nexer Mejía del Partido Libertad y Refundación. Es un placer y gracias por la invitación. Sí, abogada Silvia Ayala, diputada de Libertad y Refundación. Buenos días. Buenos días, Fernando, y buenos días a los compañeros panelistas. Pues un gusto estar aquí, aprovechando este importante espacio para poder informarle al pueblo hondureño los avances de estas últimas semanas desde el Congreso Nacional. El abogado Nexer Mejía, también diputado de Libertad y Refundación, nos acompaña esta mañana. Gracias, Fernando, por la invitación. Un saludo a todo el pueblo hondureño que está pendiente de este foro tan importante. Hoy vamos a debatir del gran comienzo que ha tenido este Congreso Nacional al aprobar muchos préstamos que ustedes podrán decir, pero ¿un préstamo a qué beneficia al pueblo hondureño? Sí. Pero vamos, beneficia en pavimentación, es un montón de cosas que vamos a ir tratando de poder evacuar una a una, como la red hospitalaria, los créditos a la agroindustria. ¿Cuáles son los tramos carreteros que se van a hacer libres de peaje? Sí, bueno, también hay otro tema que lo vamos a estar abordando más adelante, es sobre esta solicitud o esta iniciativa del abogado Ramón Barrios, que ha generado expectativas. Ya vamos a hablar sobre este tema. Iniciamos, licenciado Jorge Zelaya. ¿Cómo ha visto usted la labor del Congreso Nacional luego de haber estado paralizado por mucho tiempo? Han iniciado sesiones, como decía Netzer, se han aprobado algunos préstamos y se continúa con la presentación de proyectos. Bueno, primero, los préstamos son endeudamientos, no siempre se tienen que pagar. Sin embargo, yo creo que se debe de ser justo. A veces en los congresos anteriores libre, que yo he escuchado a los compañeros y lógicamente era periodista, nunca aprobó o nunca apoyó los proyectos que se presentaron por parte del partido en el poder. Ahorita nosotros más de 1.300 millones de dólares y apoyamos como bancada. Lo hemos dicho, particularmente yo siempre manifiesto, igual el resto de las y los compañeros, que cuando sean situaciones que uno ve son para mejorar, en este caso la infraestructura, como contaba el abogado, mejorar la red hospitalaria, la construcción de hospitales. Yo creo que nadie puede oponerse totalmente, aun cuando los despidos que están haciendo en salud son sectarios, son de gente que pertenece al Partido Nacional. Pero bueno, lastimosamente esto es así. No se puede gobernar un país en forma sectaria, siempre lo he dicho, independientemente de que hoy es libre el que está gobernando, mañana podemos regresar nosotros, después puede ser el Partido Liberal, PCH, independientemente de quién sea, debe de existir unidad de criterios y trabajar en forma unificada. Solo de esa manera es que se puede sacar a un país adelante y nosotros estamos enmarcados en esa situación. Lo hemos hasta la saciedad reiterado. Las cosas que sean en beneficio para el pueblo hondureño las vamos a apoyar. Por eso le digo, estamos hablando de una cantidad de dinero exagerada, honestamente. Son deudas que tienen que pagarse en el futuro cercano. Más de 1.300 millones de dólares. Y sin embargo, no nos podíamos oponer, lo hablamos a nivel de bancada y hay que apoyarles, hay que darles, como dicen, el beneficio de la duda, pero también ese beneficio tiene que ser trasladado al pueblo hondureño en darle certidumbre. Libre ganó las elecciones, nadie nunca lo ha puesto a discusión, especialmente a nivel presidencial, con una diferencia nunca antes de 500.000 votos. Entonces, el pueblo hondureño quería cambios, pero el pueblo hondureño no está satisfecho. La gran mayoría del pueblo hondureño está arrepentido de haber votado por Libre
y se va a ver reflejado en las elecciones del próximo año en el mes de noviembre. Las acciones que está haciendo Libre van encaminadas a hacer algunas reformas que a la gente no le parece. Y lo último, lo que usted apuntaba, los proyectos que se presentaron ayer en horas de la noche, realmente ridículos, pero bueno, esa es la democracia y así debemos de entenderla. Nosotros respetamos sus posiciones como también deben de respetar las nuestras y respetar el pueblo hondureño. La alternabilidad en el poder debe de ser una realidad. Si Libre gana limpiamente el próximo año, el 25 de noviembre, pues hombre, que continúe Libre, pero que no pretendan hacerlo por la fuerza, que no pretendan hacerlo queriendo descalificar a los partidos de oposición. Por ejemplo, el proyecto que presentó ayer el ingeniero Castro, quitarle la personalidad jurídica a los partidos nacionales, en este caso el Partido Liberal, lo que presentó el abogado Barrios, que me ha sorprendido honestamente, un maestro constitucionalista. Yo no sé qué están aprendiendo los alumnos en la universidad con él, pero que las Fuerzas Armadas no sigan siendo garantes de los procesos democráticos. ¿Qué es lo que quieren hacer en la sala de lo constitucional? O sea, yo creo que de fondo, la gente honesta de Libre no va a compartir lo que está sucediendo. Sin embargo, como le digo, yo respeto los dos compañeros que son diputados de Libre y también tienen sus puntos de vista y que el pueblo hondureño al final juzgue y tome sus propias decisiones. Sí, en lo que no hay acuerdos, por ejemplo, también es en el tema del Ministerio Público, Tribunal de Cuentas. ¿Cómo está eso? No, se está platicando, es decir, por ejemplo, nosotros tenemos ya nuestro representante para el Tribunal Superior de Cuentas. Saben que en forma interna yo no voté por el candidato que llevamos. ¿Por qué? Porque es diputado y yo creo que no es conveniente sacar a un diputado a representar en el Tribunal Superior de Cuentas. Sin embargo, hubo una votación, él ganó, sacó 45 votos, la persona que yo estaba apoyando sacó 7 votos, otro sacó 1, y esa es la democracia. Entonces yo en forma interna, públicamente y privadamente, no estoy apoyando al compañero de mi partido para que vaya, y he puesto mis razones. El Partido Libre entiendo que tiene ya señalado su representante, igual el Partido Liberal. Entonces, ¿por qué no se hace la elección? Si ya se tiene, ¿por qué no se hace la elección? Igual en política limpia, igual en el electoral. Entonces, hay que ir caminando, hombre. Aquí es donde hay que generarle paz, hay que generarle tranquilidad. Se amplió el periodo para que pudieran subsanar, porque habían 47 candidatos. Yo tuve personalmente también la oportunidad de ver, igual que lo hice cuando la elección de la Corte, cuando la elección del fiscal, todas las audiencias. Y debe uno ir en forma transparente en esto. No podemos, yo insisto, seguirle generando esa situación de incertidumbre al pueblo cuando la gente lo que más necesita es trabajo, la gente necesita tener dinero en sus bolsillos, que haya inversión. ¿Quién en su sano juicio, y esta es otra cosa, quiere invertir en Honduras? Se han perdido, por más que a nivel de Ejecutivo que se quiera justificar, por más que a nivel de Congreso Nacional querramos o quieran, la gente del partido en el poder, hacer algunas argumentaciones, lo real al final es que la gente no tiene trabajo y es que se está perdiendo la oportunidad de empleo. No hay inversión. También las maquilas se han ido, las camaroneras, meloneras en el sur. Yo formo parte de la Comisión de Reforma Tributaria y tuvimos 27 audiencias con todos los sectores. Y en lo personal comparto que el que más gana, que más pague. Por eso sí soy partidario de lo de la reforma tributaria, pero también no podemos generar una incertidumbre en el país. Un país sale adelante en el momento mismo en que hay inversión. Primero, proteger a la inversión nacional, al micro y pequeño empresario, ayudarlo. Y luego después decirle en el mercado internacional a los inversionistas, miren, el país está abierto para que ustedes puedan invertir, hay seguridad jurídica, se les va a respetar su inversión. Pero con esos mensajes que envía la presidenta cuando sale al exterior, que solo van a hablar de narcotráfico, la narcodictadura y un montón de cosas que la gente ya la tienen, como dicen, hasta aquí. La gente lo que quiere es comer, la gente lo que quiere es trabajar, la gente lo que quiere es vivir en un ambiente de paz, de tranquilidad. Los homicidios, los femicidios se siguen aumentando, las extorsiones. ¿Cuánto le dimos a la policía el año pasado? Más de 1.100 millones de lempiras, solo para combatir la extorsión. ¿Se ha combatido? No se ha combatido. ¿Cuánto se les aprobó ahorita? 50 millones de dólares, y los resultados no se ven. Entonces, aquí es donde uno dice,
Una cosa es el discurso y otra cosa es la realidad que está viviendo la mayoría del pueblo hondureño. Sí, bien, ya está conectado el abogado Juan Carlos Aguilar de la ASJ, ya vamos a ir con él para que también nos pueda brindar su opinión y cómo miran la situación en el Congreso Nacional desde la sociedad civil. Abogada Silvia Ayala, ¿cómo ha visto usted todas estas sesiones que se han desarrollado en estos días? Bueno, hemos visto cómo se han retomado muchos temas de país que estaban pendientes precisamente porque no había habido esa disposición política para de otras bancadas, de algunas bancadas de oposición, para retornar al trabajo en el Pleno. Se había estado trabajando a nivel de comisiones únicamente. ¿Qué es lo que hemos visto? Proyectos que benefician al país. Hay que recordar una cosa, el presupuesto general de la República contiene no solamente en qué se debe invertir, sino que también contiene la proyección de ingresos que va a tener el país. ¿De qué forma se puede financiar el presupuesto? Solo de dos formas, con nuevos impuestos o con préstamos. Entonces la presidenta se ha comprometido a que no se van a generar nuevos impuestos y estos préstamos que se han aprobado estos últimos días, estas últimas semanas, ya estaban consignados en el presupuesto general de la República. En el momento que se aprobó el presupuesto, en ese momento se estaban aprobando las formas en las que se iba a financiar. O sea que no son nuevos préstamos ni es nuevo endeudamiento. Luego, ¿qué es lo que podemos decir? Hasta este momento, cada vez que la Presidenta de la República realiza sus informes, que es uno de los puntos que resalta, que se ha cumplido con el pago en tiempo y forma de la deuda externa e interna, porque estábamos endeudados en gobiernos anteriores, no solamente con organismos internacionales, no solamente con la banca internacional, sino que también a nivel interno y pagando altos intereses a la banca nacional también por muchos de esos préstamos. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Ahora se han adquirido sí algunos préstamos, pero con condiciones bastante preferentes para el país. Algunos de ellos, según lo ha explicado el doctor Hugo Noel Pino, prácticamente en condiciones concesionales, con periodos de gracia para que pueda el país recomponerse todavía más, después de que estaban las finanzas completamente, pero en precarias condiciones. Y en este momento que ha habido bastante orden en el manejo de la economía del país, al retomar todo lo que es el manejo a través de la caja única, se ha empezado a recuperar y hay estabilidad en las finanzas del país. O sea que este argumento de que hay nuevos préstamos es una situación que ya estaba prevista y no es nada nuevo. Además, hay que darle seguimiento a situaciones que ya se dieron. Estos millones que pagamos mensualmente por concepto de deuda adquirida los últimos 10 años, se invirtieron en el país, están algunos hospitales hechos, está en óptimas condiciones la infraestructura vial, están en óptimas condiciones las empresas del Estado. O sea, siempre estábamos pagando impuestos, siempre estábamos contratando endeudamiento, pero eso nunca llegó a la población. Hay que decirlo, en este momento, ¿qué es lo que se está haciendo? Esos préstamos que se están adquiriendo en condiciones preferentes para el país, sí se están invirtiendo directamente, porque muchas de estas obras ya iniciaron. Luego la otra situación que se planteaba, debe haber respeto. O sea, yo no falto a sesiones, escucho la mayoría de los proyectos que se presentan. Hay algunos que a mí tal vez no me parecen como temas prioritarios, pero no me atrevería a decirle a otro diputado que está presentando algo ridículo, precisamente por el respeto que debe haber en el marco de las atribuciones que constitucionalmente tenemos. Inclusive podemos disentir en una gran cantidad de propuestas que hay ahí, pero no por eso vamos a hablar de que es una situación que sea o no beneficiosa. O sea, eso tiene que ser producto del debate ahí en el Pleno y del análisis de los alcances de una iniciativa de ley. Quiero decirle que también se han presentado iniciativas importantes en diferentes temas. Aquí está el compañero Netzer, presentó iniciativas en cuanto al tema ambiental, pero ese tipo de proyectos que en realidad vienen a proteger la casa común, vienen a proteger el país, esos no los retoman porque no tienen ese componente que se puede utilizar para hacer pronósticos de situaciones que se van a dar. Mire,
Yo he estado en diferentes foros de televisión, licenciado Fernando, he comparecido ante medios y la mayoría de las veces me preguntan, ¿y qué opina usted de lo que dijo tal persona del Partido Nacional? Y los pronósticos son de que aquí el país se va a perder en los próximos días, de que la situación es terrible. Mira, aquí estaban hablando ayer una persona en otro medio de que no hay inversión, de que se está atacando a la empresa privada, pero yo esta semana estaba viendo la Asociación de Maquiladores publicando una gran cantidad de plazas que estaba solicitando contratar allá en el norte del país, una gran cantidad de infraestructura y no solamente de carreteras, sino que también se están construyendo varias edificaciones por parte del sector privado, además de que todos estos proyectos que han sido aprobados van a ser proyectos que van a requerir de mano de obra, van a generar también, además del beneficio cuando el proyecto esté terminado, van a generar durante ese lapso una buena cantidad de empleos. Entonces se está trabajando, los resultados se están viendo. El tema del préstamo para la policía es para profesionalizar la policía. Ahí se dijo claramente que es para que puedan ser formados en derechos humanos, en respeto a las mujeres. El día de ayer presenté un proyecto para reformar el Código Penal porque ese Congreso anterior había aprobado, o congresos anteriores habían aprobado el Código Penal de la impunidad y había habido una reducción significativa en las penas, en los delitos de violencia contra las mujeres, y ahora nos preocupan los femicidios, cuando teníamos la oportunidad de que, si bien la pena por sí misma no es un disuasivo, pero sí se mandó un mensaje, porque ya habían unas penas establecidas y luego se reducen. ¿Cuál es el mensaje que se le mandó a la población? Aquí violentar a las mujeres, agredir mujeres, matar mujeres, no es algo grave. Entonces por eso se le reducen las penas. Entonces el día de ayer ya presenté un proyecto de decreto para que entre tanto se define el futuro de ese Código Penal de la impunidad, podamos tener una revisión y adecuación de las penas acorde a la gravedad de cada uno de esos tipos penales. Sí, abogado Néstor Mejía. No, yo comparto lo que ha mencionado de manera concreta mi amiga y compañera Silvia Ayala, y contestándole al compañero Jorge Zelaya, con quien tenemos muy buena relación, es de los pocos compañeros con que se puede hablar de la otra bancada. Mire, él menciona, hemos apoyado por 1.300 millones de dólares últimamente al gobierno. Nosotros encontramos una deuda de la última narcodictadura, aunque no le gusta al compañero que mencione, es una realidad, hay que recordársela, por 18.600 millones de dólares, en los cuales se iban a construir 90 hospitales, en los cuales se iba a mejorar la red vial total de Honduras, por las principales arterias del país, en la cual íbamos a tener los suministros hospitalarios, íbamos a tener la contratación del personal necesario, y cuando llegamos la realidad era otra, pues, del 100% de los empleados en salud, un 70% en empleados administrativos, ahí tenía asistentes hasta el asistente del asistente, y no eran médicos los contratados, o sea, estaban enchambando el activismo político. Hay que dejar bien claro una cosa, los préstamos que hemos adquirido últimamente, óigame, mire, la zona norte y atlántica, 606 millones de dólares, tramo carretero de La Barca al Progreso y Oro, del Progreso a Tela y de Tela a Ceiba, 4 carriles. O sea, algo que lo soñamos mucho los hondureños, nosotros los sanpedranos, que cuando ir a bañar a las playas de Tela o a hacer un poco de turismo interno, son 2 horas de regreso, 2 horas de ida, un día para estar 3 horas en la playa. Hoy vamos a poder, con esto, generamos más de 35,000 empleos indirectos y directos. Con la construcción que vamos a comenzar, se le inyecta dinero a empresas nacionales. Óigame, mire, en la parte del occidente, que también se está trabajando el corredor del occidente, ya está aprobado los préstamos desde el inicio de la colonia Lempira en el sector de Chamelecón hasta Santa Rosa de Copán. Ya se está trabajando en todo eso. Son 21 centímetros de concreto hidráulico, 9 pulgadas las que están haciendo para tener una calle por más de 50 años sin ningún problema.
Entonces, en este sentido, la inversión pública y los préstamos se están trasladando directamente al pueblo hondureño. Ya están aprobados, ¿cuántos hospitales? El de traumatología aquí en Tegucigalpa, traumatología en San Pedro Sula, el hospital de Santa Bárbara, que ya inició, ya comenzaron el tema de terracería, el hospital de Ocotepeque, el último préstamo de 150 millones fue para los dos hospitales, el de Tocoa en Colón y el hospital de Roatán también. El de Roatán y el de Choluteca. O sea, estamos realizando la inversión sin andar prometiendo, porque no fue una promesa de campaña de tantos hospitales, pero estamos dándole una respuesta directa y concreta. Y el tema de los empleos, qué bueno que lo tocó el compañero. El tema de los empleos, mire, ve, el Estado, y no es que voy a atacar a la empresa privada, hay que dejarlo bien claro. Aquí hay muchos empresarios que es honesto, honrado, y es el que más paga impuestos y el que más paga de todo. Pero miren, el Estado no es el que produce los empleos. Nosotros garantizamos la seguridad jurídica y garantizamos las condiciones para que la empresa privada genere el empleo. De los últimos 30 años, estimado pueblo hondureño, el Estado le ha dado más de 50 mil millones de lempiras en exoneraciones fiscales a las empresas. ¿Con qué objetivo? Bueno, nosotros Estados no generamos empleo, la empresa privada sí, aquí están las condiciones, no pague impuestos sobre la renta, no pague impuestos sobre venta, no pague ganancia capital, no pague impuesto municipal, no pague ningún tipo de impuestos, pero genéreme empleo. El Estado le ha cumplido bien o mal a la empresa privada, dándole unas exoneraciones que si hubiese sido presidente de la República jamás las hubiera firmado y no hubiéramos permitido el libre no iba a permitir ese tipo de concesiones, pero se le dieron a la empresa privada. ¿Y dónde está la generación de empleo? Deberíamos tener abundancia de empleo en este país. Entonces, ¿quién es el que está fracasando en este sentido? La empresa privada le hemos dado todo para que genere empleo y no ha podido generar empleo porque se han preocupado que la concentración se quede en alguna familia y realmente el que produce el mayor porcentaje de empleos no está recibiendo exoneraciones. Por eso es la reforma necesaria de la Ley de Justicia Tributaria. Sí, bueno, está en línea con nosotros vía Zoom el abogado Juan Carlos Aguilar de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Abogado, la labor del Congreso Nacional, ¿cómo la ven desde la sociedad civil? Usted manifestaba que hay, bueno, una gran cantidad de proyectos de ley engavetados en el Congreso Nacional. En el 2023 quedaron casi 300 y en este momento se están presentando bastantes también ahí en las sesiones del Congreso. Buenos días. Buenos días, Fernando. Un saludo a los colegas Silvia, Jorge y Netzer, ¿no? No, efectivamente nosotros hemos realizado, ¿no? Y continuamos vigilantes siempre del monitoreo al Congreso Nacional, a las acciones del Congreso, a su productividad, a la ejecución del presupuesto, temas de asistencia y demás, en donde hemos identificado, ¿no? Que durante todo ese año 2023, que fue un año bastante conflictivo, si lo queremos ver así desde el mismo Congreso Nacional, o que el epicentro de la conflictividad política en el país tuvo su génesis en el Congreso Nacional a raíz de los problemas que ya hemos identificado tanto del oficialismo como de la oposición. Y una de esas deudas pendientes que tiene el Congreso Nacional es el tema de darle celeridad a la aprobación de una gran cantidad de proyectos que son beneficiosos para el país, ¿no? Se presentaron más de 300 proyectos durante la gestión legislativa del año pasado, pero de esos más de 300 proyectos apenas se aprobaron 72, 88 fueron enviados a comisión y según nuestro registro 295 proyectos pues están engavetados todavía, es decir, que ni siquiera se les ha dado paso a comisión para que puedan ser analizados, para que puedan ser dictaminados y para que puedan ser elevados al Pleno posteriormente ya cuando se tenga ese dictamen. Más allá de eso, creo que es positivo, ¿no? El hecho de que el Congreso Nacional de la República haya vuelto a este ciclo de sesiones ordinarias a través de la instalación de la tercera legislatura, a través de la legalización, si lo queremos ver así también, de una junta directiva del Congreso que tenía sus cuestionamientos en algún momento y que, bueno, esperemos que se vea también como una oportunidad el hecho de haber vuelto al tema de la gobernabilidad dentro del Congreso Nacional para atender estos temas de interés nacional, para atender y para legislar en favor del pueblo, para que se construya. Y creo que esto es importante dejarlo claro. Se tiene que construir una agenda mínima de país entre la oposición y el oficialismo. Por lo mismo,
o por la misma ponderación que tiene el Congreso Nacional. Es decir, ni Libre ni los liberales juntos pueden imponer una agenda legislativa si lo vemos en función de mayorías calificadas, ni el Partido Nacional con la oposición tampoco lo puede realizar por sí solo. Entonces se tienen que sentar, tienen que hablar, tienen que generar esa agenda mínima. No es posible que se siga generando, y que eso ha sido histórico y no solamente de este gobierno, una agenda que responda a intereses de partidos políticos o de un proyecto político como tal, sino que también hay que pensar en el pueblo hondureño, en cómo se le puede beneficiar al pueblo hondureño y a partir de ahí ir atacando esos grandes problemas que tiene este país. Recordemos que es un país que tiene una multicrisis, hay que generar todavía mucho en temas de educación, en temas de salud, temas de infraestructura, tema de empleo, ¿no? Que inclusive se estaba mencionando y para dar un dato, según los datos que nosotros a través del Instituto Nacional de Estadística hemos tenido, la masa productiva en Honduras es más de 3 millones, más de 2.4 tienen problemas de empleo, el Estado apenas tiene empleado a cerca de 220,000 personas y ahí es donde hay que generar lo que decía el diputado Netzer, ¿no? Esa seguridad jurídica, esa madurez, ¿no? Desde esa perspectiva política para que también la inversión sea atraída. Y el hecho del Congreso, pues no es un todo, pero sí es un mecanismo que genera esa celeridad, pero también esa gobernabilidad en función de poder llegar a cumplir. Y otros temas como la seguridad, ¿no? Que creemos que se ha quedado de ver en algunos de estos elementos, sobre todo el tema de extorsión, sobre todo el tema de estado de excepción. Se le aprobó a Ipanco el año pasado más de 1.000 millones de lempiras para poder desarrollar, ¿no? Implementar un plan en materia de seguridad, pero que todavía estamos esperando resultados. Y no digamos el tema de lucha contra la corrupción. Y aquí, y qué bueno que son 3 los diputados que están presentes el día de hoy, es con el tema Sisi. O sea, muy difícilmente vamos a tener la instalación de la comisión en el país, producto también de que a pesar de los esfuerzos que han existido desde el Congreso, a pesar de y que yo lo veo en función de que la mayor parte de los esfuerzos para traer la instalación de la comisión han venido del Ejecutivo. Pero también si no se prioriza una agenda desde el Congreso Nacional, porque no solamente es apoyarla al final, es generar las condiciones, es allanar el camino, es derogar así como han derogado algunas leyes, pero también aprobar otras leyes para que el mismo se le dé esos espacios y esas herramientas necesarias a la Sisi una vez que pueda llegar a ser instalada en el país, que en lo personal no creo que den los tiempos ya para tener la instalación en estos próximos 2 años, pero que puede ser uno de los retos y que inclusive es una de la misma gente de Libre lo ha dicho, es una de las cuestiones que les podría llegar a pasar factura un poquito más adelante, ya el próximo año, si somos más específicos en el tema de elecciones, si no se llega a cumplir, sobre todo, y que yo siempre lo he reconocido y que al menos desde el papel lo voy a seguir reconociendo, parte de lo más atractivo que tenía Libertad de Refundación, o que tiene, porque todavía tiene 2 años para reivindicar parte de esas demandas sociales, es el hecho de que su plan de gobierno era un plan que tenía un enfoque transversal en temas de lucha contra la corrupción. Entonces, en ese sentido, su principal promesa de campaña fue la instalación de la comisión, y al no tener la comisión instalada, sería un mecanismo de debilidad también para afrontar en función del cumplimiento, y que bueno, esperemos que se pueda realizar la celeridad posible, pero también sabemos los entendidos en la materia bajo cómo se instalan estas comisiones, que no solamente es cumplir el memorando de entendimiento, no solamente es tener el acuerdo bilateral que están negociando o que se envió una comitiva para iniciar a negociar, sino también hay que buscar el apoyo posteriormente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es algo que creo que no todo el mundo lo tiene identificado e individualizado y que tampoco es fácil para lograr instalar una comisión en el país. Ante tantos retos, ante tantos desafíos que ha dejado un sistema judicial que ha sido penetrado, que ha sido secuestrado, que la institucionalidad como tal, y que hoy vemos también parte de ese reflejo, ¿no? De lo que tuvo la sociedad hondureña, producto de esa cooptación institucional a través del crimen organizado, y que hay que dejarlo claro. Quizá en los últimos 12 años se agudizó, pero es algo que siempre había existido. O sea, quizá el crimen como tal llegó al poder en ese momento, a gobernar el poder durante esos últimos años, pero el pacto social entre políticos, crimen, etcétera, eso viene de que Honduras recuperó el tema de la gobernabilidad en función de restablecimiento de la democracia nuevamente. Entonces son elementos a considerar, son elementos a tratar y son elementos en donde el Congreso va a tener un reto y que esperemos que lo tomen de la mejor manera. Algunos de los proyectos, y creo que lo podemos, y que usted dijo que lo vamos a ver más adelante, ayer generan preocupación, sobre todo para verlo en el foco de lo que es democracia como tal, pero no voy a adelantar, sino que lo vemos después. Sí, bien.
Gracias, abogado. Ya vamos a hablar sobre ese tema que mencionaba el licenciado Jorge. Sí, bueno, Fernando, saludar al abogado Juan Carlos Aguilar, que es una de las jóvenes promesas de nuestro país, es un profesional que nosotros, como muchos, son de las edad ustedes de nuestros hijos, incluso tenemos hijos mayores, pero que nos agrada porque está entrando, igual él como otros, en esta arena haciendo análisis muy profundos por el conocimiento que tienen. Yo creo, y no lo digo solo porque estoy con él ahorita y los colegas diputados acá, hay organizaciones no gubernamentales que juegan un papel fundamental en el país y que es muy importante que estén siempre como veedores. ASJ y el Consejo Nacional Anticorrupción, entre otros, honestamente, entre otros, pero ellos se destacan por su firmeza, por ir de frente siempre a sus comentarios independientemente de quién esté en el gobierno. Criticaron, y con razón, la administración anterior. Lo están haciendo también ahora con muchísima razón, criticando los desaciertos que tenemos como políticos, tanto en el Congreso Nacional, a nivel ejecutivo, como lo que puede suceder también en el Poder Judicial, si se alargan decisiones que solo ponen en tela de duda los procesos electorales que tienen que venir el próximo año, como elecciones primarias en el mes de marzo y elecciones generales en el mes de noviembre. Por eso decía en mi primera intervención, la alternabilidad en el poder, en las democracias, eso es así. Y en Honduras, con todas sus imperfecciones, debe de seguir manteniéndose. Yo creo que un país que pierde su libertad, lo pierde prácticamente todo. Para hacer un recordatorio, yo en lo personal apoyé la reforma y fui el único diputado del Partido Nacional para que se suprimiera el trabajo por hora. Y no me arrepiento. De lo que sí me siento mal es de la mentira al momento de aprobarse en el Congreso, cuando nos dijeron a nosotros en 2 o 3 meses viene una ley que va a facilitarle a los jóvenes con todas sus condiciones y con todos sus derechos para que puedan trabajar, que puedan estudiar. Una gran cantidad de hondureños están sin trabajo en este momento y eso no se puede obviar. Los datos estadísticos que presentaba el abogado Aguilar en este momento y que todos los conocemos. ¿Por qué se siguen yendo entonces igual o más que en los gobiernos anteriores? Y ya no solo los jóvenes, mucha gente que se siente decepcionada, que no tiene oportunidades en ese tortuoso camino, arriesgándose hacia los Estados Unidos. ¿Dónde está el trabajo por hora o trabajo temporal que se iba a aprobar en el Congreso? Todos estamos de acuerdo, incluidos aparentemente los mismos diputados de Libre, pero no lo aprobamos. Hay un proyecto que presentó el doctor Villeda Bermúdez del Partido Liberal y que lo respaldamos en su totalidad, porque esa es la oportunidad, conscientes que el gobierno como tal no da en ninguna parte del mundo, el principal empleador no es el gobierno, eso todos lo sabemos, pero sí es un facilitador para que la gente pueda invertir. ¿Quién en su sano juicio quiere invertir en Honduras ahorita? Con esa incertidumbre que estamos viviendo. Nadie, hombre, nadie. Y se está yendo la inversión. Es mentira cuando dicen que están empleando gente, que hay oportunidades de trabajo. No hay oportunidades de trabajo. Y aquí es donde deberíamos enfocarnos. La CICIG, lo apuntaba el propio abogado Aguilar, la prometió Libre. ¿Por qué no viene la CICIG? ¿Por qué no viene? Estamos en el Congreso, muchos, y me incluyo, dispuestos a apoyarles en cualquier reforma, y creo que se los he demostrado particularmente. Yo fui el único que voté para que derogáramos del Partido Nacional el decreto de los fondos departamentales. Pero ¿qué hizo este Congreso? Lo siguen manejando con otro nombre y siguen agarrando el billete los de Libre, particularmente, y también hay que decirlo, diputados del Partido Liberal, algunos de mi partido, y no sé si gente de PSH, pero de los otros 2 partidos sí lo están agarrando también, disfrazado con otro nombre. Entonces, una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Para que un país pueda salir adelante, yo insisto, tenemos que trabajar en forma unificada. Que venga la CICIG, pero por el ritmo que llevan en el Congreso Nacional tenemos que respaldarles para que eso sea una realidad. La oportunidad de empleo hay que dársela a la gente. Aprobemos ese proyecto, ¿dónde? En el Congreso Nacional. ¿Por qué generar esa incertidumbre que los militares no tengan la responsabilidad de querer dar la alternabilidad en el ejercicio de democracia? Si no en las Fuerzas Armadas, ¿quién va a hacer? ¿Se imagina que se arman estos relajos? Hubo una reelección presidencial ilegal.
porque realmente así fue, con las Fuerzas Armadas de Jiménez. Yo le dije, yo recuerdo, no sé Fernando, bueno, que realmente, pero su papá sí es de Olanchito, Nery Arteaga, yo le dije al jefe de las Fuerzas Armadas en ese momento, se lo dije personalmente, porque él fue compañero de mi esposa en la escuela, él es de los campos bananeros de la zona norte del país, de Nerones, mi esposa estudió ahí en Nerones, nos graduamos en el Instituto Francisco J. Mejía de Olanchito con él, con Isaac Francisco Álvarez Urbina, y yo le dije en una oportunidad que viajábamos a Olanchito siendo jefe de las Fuerzas Armadas, general, mire paisano, dígale al presidente que no se puede reelegir, que no debe reelegirse. Entonces, como él mismo dice, la Corte Suprema le dijo que sí podía, el Ministerio Público le dijo que sí podía, el Congreso Nacional le dijo que sí podía, las fuerzas políticas participaron en el proceso. ¿Qué iba a hacer el hombre como me dijo? ¿Qué iba a hacer él? Entonces, pero por lo menos diga usted, y así y lo digo aquí públicamente con todo el respeto porque tengo el más alto criterio y concepto de un oficial profesional de las Fuerzas Armadas, ahora retirado como fue el general Isaac Álvarez Urbina. Me dice, ¿qué voy a hacer yo, paisano, si todos le dicen que sí puede y van a participar en el proceso de las elecciones todos los partidos políticos? Contrario a cuando el presidente Zelaya, la Corte Suprema le dijo que no podía, la Fiscalía le dijo que no podía, el Congreso Nacional le dijo que no podía, todo el mundo le dijo que no podía, solo él llegó hasta el final. ¿Que fue golpe de Estado? Claro que fue golpe de Estado, y se lo dije muchísimas veces al general, ¿cómo se llama el jefe de las Fuerzas Armadas? El general Romeo Vázquez Velázquez. Ese fue un golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado. Que lo propició, que lo buscó, ese es otro asunto, y haberlo sacado fue lo peor hacia Costa Rica. Sin embargo, ahí está la historia. Pero no podemos seguir viviendo de esa historia cuando le hace muchísimo daño y ha polarizado aún más a la sociedad. Debemos de ver todos esos asuntos como algo que no debe de repetirse. El pasado, vivir en el presente y visualizar un futuro muchísimo mejor. Pero si seguimos divididos, si seguimos peleando y si seguimos anotando solo números que nos hacen muchísimo daño, porque la clase política, ¿dónde nos ha llevado? A ser un país tercermundista, a ser de los más pobres y en cuanto a calidad humana, el país con más deterioro en América Latina. ¿Y esos productos de quién son? De la clase política que nos ha dirigido. Entonces démosle otro rumbo a nuestro querido país y no peleemos ni nos confrontemos de la forma y como lo hemos venido haciendo. Solo de esa manera podemos tener la posibilidad de salir adelante, pero enfrentados, y más aún con esas agudizaciones. Miren unas cosas, detalles tan aparentemente tan mínimos como ellos. ¿Cómo es que quieren que la Sala de lo Constitucional no siga ese proceso de precedencia que se ha venido dando en todo este tiempo? No, hoy quieren cambiarlo. ¿Para qué? Posiblemente para que ahí puedan decir que sí puede aspirar a la presidencia de la República un pariente cercano del presidente, que la Constitución no lo permite. Sí puede decir que se puede establecer una Asamblea Nacional Constituyente. Sí podría decir que se puede alargar el periodo presidencial. Sí puede decir si las Fuerzas Armadas no van a tener nada que ver en lo que es la sucesión presidencial, si pierden las elecciones, que no quieran entregar. Todas esas cosas son suspicacias que la gente las maneja y con muchísima razón. Entonces generen certidumbre al pueblo hondureño, sigamos los procesos normales y pucha, trabajemos por el bien de Honduras, hombre, busquémosle oportunidad de trabajo a la gente, compren medicamentos en los hospitales porque la gente va a visitarlos y no hay medicina y se les aprueba dinero. ¿Pero para qué lo quieren? Para andar comprando votos y andar engañando gente. Si en el pasado reciente fue malo, hoy también es malo. Entonces dediquémonos cada quien a hacer el papel y el trabajo que nos corresponde desarrollar. Sí, bueno, el licenciado Jorge comenzaba diciendo también ahí sobre las promesas que se han hecho. En relación a esto voy a leer un mensaje que nos envía un miembro del Partido Nacional. Tiene razón el diputado de Libre. No fue promesa de campaña hacer hospitales, que por cierto no han hecho ninguno ni lo van a hacer. Los peores ministros de salud han sido con ellos, dice. Las promesas fueron la llegada de la Sisi, que no va a llegar. Eliminar los peajes, que no los quitaron. Eliminar sedes, que tampoco las quitaron. Austeridad y ahora hasta el más gato ademprado y guardaespaldas, incluyendo los dos que están allí, dice aquí un exfuncionario del gobierno del Partido Nacional. Abogada, sobre lo comentado por el abogado Aguilar, don Jorge Zelaya también, en cuanto a la situación ahí en el Congreso y la postura de Libre. Tantas cosas que comentar, ¿verdad? Sí. Porque aquí se habla de que no hay que
de que no hay que mencionar temas de narcodictadura. Mire, licenciado Zelaya, estamos ya seleccionando jurado allá en una corte de Estados Unidos. O sea, le van a pedir que decreten secretividad allá en la corte de Nueva York para que no sepa el pueblo hondureño a quienes se va a mencionar en ese juicio. O no nos tenemos que dar cuenta que el jefe de la policía, un ex jefe de la policía, director de la policía, se declaró culpable de cargos de narcotráfico. No tenemos que decirle eso al pueblo hondureño, que no sepan. No tenemos que decirle al pueblo hondureño que hay en este momento documentos que comprueban que se utilizó toda la institucionalidad del país, o una buena parte de ella, para facilitar el tráfico de droga por el país. O sea, las consecuencias de esas situaciones las está pagando el pueblo hondureño en este momento. Esa es una realidad que es inobjetable, y esas son situaciones que se están dando a pesar de que no se quisiera que se hablaran de ella. Otra situación aquí, mire, yo en realidad me sorprende porque el licenciado Jorge Zelaya se ha caracterizado por ser una persona no solamente respetuosa cuando hace sus intervenciones, sino que como periodista yo me imagino que él tiene cómo acreditar las cosas que está planteando. Viene a decir aquí que se están comprando votos. Si hay una de las cosas comprando que votos es que no, yo no he dicho nada ahorita lo acabo de decir, que están utilizando el dinero para otras cosas y todo, eso sí es cierto, entonces, eso es pero cierto, mencionó comprar votos. Y quiero decirle que una de las cosas que va a quedar en la historia es que en este Congreso se erradicó la compra de votos de diputados o diputadas. Ese es un tema que compañeras de la bancada de él lo dijeron, y hasta le hacían, sí, compramos voluntades, dijo, porque no teníamos los votos. Es un tema que el jefe de bancada del Partido Liberal lo denunció reiteradamente. Instalaban un carro de Proval ahí afuera, un carro de valores para comprar votos de diputados. Eso ya no sucede en el Congreso. ¿Por qué se tardan tanto las búsquedas de acuerdos políticos? ¿Por qué cuesta tanto llegar a puntos de consenso? Precisamente porque ya no hay mecanismos que lo faciliten, como el entregar millones de lempiras a diputados o diputadas para que voten a favor o en contra de algo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahora? Buscando esos acuerdos políticos en función del interés del país. Pero aquí, lastimosamente, a él no lo llevaron nunca, al diputado Zelaya, a esas reuniones que se daban entre los partidos, donde llegaban jefes de bancada de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso. Algunas se hicieron conjuntamente, otras se hicieron individualmente, y se ha hablado también no solamente con las jefaturas de bancada, se ha hablado con diputados y diputadas individualmente. Hay diputados de todas las bancadas que han solicitado dialogar con el presidente del Congreso, y el presidente del Congreso recibe a cualquier diputado o diputada que le solicita hablar, es correcto. Pero a lo que me refiero, diputado Jorge Zelaya, es que hasta circulaba hace poco en redes sociales un video donde decía Antonio Rivera Calleja: en 7 minutos nos pusimos de acuerdo con Saavedra para definir quién era el próximo fiscal general y el adjunto. Sí, antes era bien fácil ponerse de acuerdo, porque eran otros los mecanismos y otros los intereses que estaban en juego. Entonces, diputado Zelaya, si usted tiene conocimiento de algún acto de corrupción, una situación irregular, yo le invito a que vaya al Ministerio Público. Ahora el Ministerio Público sí está trabajando. Fíjese que de los casos que la comisión especial que investiga a los extitulares del Ministerio Público, 10 casos emblemáticos que se le presentaron, 10 casos de alto impacto que se adelantaron, incluso antes de que se presente el informe en el Pleno, se le entregaron copias de todos esos documentos que se recibieron y que logró toda la documentación e información que logró recabar esta comisión especial. Ya hay 2 de esos casos que están uno reabierto cuando habían decretado mediante un cierre administrativo que el asesinato de la exdirectora de la ATIC en Santa Rosa de Copán había sido un suicidio, teniendo un informe de medicina forense que decía que la manera de muerte era homicida. De eso, ¿por qué no hablamos? Es trabajo conjunto del Congreso Nacional,
que aportó documentación y de un Ministerio Público que tiene titulares interinos que sí han puesto a trabajar al Ministerio Público. Otras pruebas que se llevaron, ya está un requerimiento fiscal contra un alto oficial de la Fuerza Armada por algunas de las muertes en el marco de las protestas contra el fraude electoral de 2017. ¿Por qué no resaltamos estas cosas si hablamos de combate a la impunidad? ¿Por qué no resaltamos? Aquí se habla de que la Sisi no va a venir. Mire, yo no recuerdo, he buscado documentación, he buscado notas de prensa de cuando, después de que el pueblo hondureño por más de un año salimos a las calles con las antorchas a exigir la venida de la Sisi, que al final instalaron a la Maxi. No recuerdo yo que le hayan puesto tantas condiciones al gobierno de Juan Orlando para que viniera, que le pidieran al Congreso que derogara tales o cuales leyes. Si aquí se instaló en medio de todas esas condiciones, se instaló una Maxi. Pero que en un foro que hubo en la universidad el año pasado, hay un destacado jurista iba poniéndole un cheque a la par, que le pidieron al Ejecutivo que hiciera tal cosa, ya la cumplió, tal cosa, ya la cumplió. Se han venido cumpliendo, Naciones Unidas, se ha venido cumpliendo absolutamente todo lo que se pide y siguen pidiendo más. Mire, la misión de expertos que vino de Naciones Unidas se reunió con la Junta Directiva del Congreso Nacional y uno de los temas que se le informaban era como acciones que ya había realizado el Congreso Nacional, la derogación de la ley de secretos, porque dice que aquí no aprobamos leyes en contra de la corrupción. Y los expertos de Naciones Unidas pensaban que la ley de secretos era solo para temas de defensa nacional, de seguridad nacional. No, les decimos, y al amparo de la ley de secretos, aquí despilfarraron el erario público, aquí se cometieron una gran cantidad de actos de corrupción. Fíjense que les preocupa qué va a hacer la policía con un presupuesto o con recursos orientados a su profesionalización, a que los preparen en cuanto a derechos humanos, pero no les preocupaba que es el fiestón y el despilfarro de la tasa de seguridad. Ahí están las denuncias, o qué se hacía con los recursos del 911. Entonces yo le invito, porque mire, cuando usted va a hacer una valoración de qué es lo que está haciendo una institución del Estado, un poder del Estado, usted coloca los aciertos y los desaciertos para que el análisis sea objetivo, pero si usted obvia una parte de los avances que han habido y solamente se dedica a enfrascarse en lo que a criterio suyo no se ha avanzado, porque le puedo mencionar otro tema, ya que está aquí un compañero o un representante de ASJ. He tenido infinidad de veces en estos 2 primeros años de Congreso en que ha habido representantes de ASJ en la discusión del presupuesto general de la República, en diferentes temas que se abordan a nivel de comisiones ordinarias y especiales, han estado ahí aportando, proponiendo y hay grabadas inclusive intervenciones donde reconocen esa apertura para poder discutir cualquier tipo de temas desde el Congreso Nacional, y también reconocen algunos de los avances del gobierno, pero ya luego el discurso a lo externo es otro. Otra cosa, debemos hacer monitoreos, y lo hablo por diferentes organizaciones, no lo estoy hablando por ASJ, donde pasemos más allá de tomarle una captura a la pantalla que está en el Congreso, porque la pantalla le refleja, por ejemplo, en el caso de la asistencia en el momento que tomó la foto, pero si una persona retira la tarjeta, pues ya es diferente la asistencia, pero en base de eso se trabajan un montón de cosas. Y quiero aclarar el tema de las iniciativas que se dice que se engavetan. Mire, estamos tratando de actuar responsablemente. La mayor parte de los proyectos que se presentan en el Congreso Nacional son para exoneraciones, para que ingrese maquinaria de una municipalidad, para que ingrese una ambulancia, para que se realice determinado trabajo de infraestructura, una gran cantidad de situaciones, para que se cree un laboratorio, para que se habilite la diálisis, una gran cantidad de iniciativas. Esas iniciativas deben de ir a finanzas para que las revise y emita la opinión si es factible con el presupuesto aprobado que se puedan implementar. Otra cosa, cuando es una iniciativa
que no proviene de la Corte Suprema de Justicia y que reforma alguna de las leyes de los códigos vigentes, se requiere opinión de la Corte Suprema de Justicia. No vamos a hacer lo que se hizo cuando se aprobó el Código Penal de la impunidad, que la opinión de la Corte Suprema llegó cuando ya habían aprobado ese código. Y otras iniciativas que requieren opinión del Consejo Nacional Electoral, etcétera. Todo eso está archivado en Secretaría. Sería bueno ir a ver, porque también se informa. Lo que pasa es que a veces cuando los secretarios están leyendo, no se presta atención cuando leen que ha venido opinión de tal cosa. Si usted revisa tal vez de qué fecha está entrando la opinión y cuándo se había pedido, sí, se va a dar cuenta porque esa iniciativa no se había dictaminado. Y otra cosa, ¿por qué no nos ayuda ahí a SJ? Yo presenté una iniciativa para reformar la ley orgánica del Congreso, para que los diputados que no asisten a sesiones y los que no realizan trabajo en las comisiones a las que están asignados, no se les pague el salario, ni mucho menos los viáticos. Mire, sería bueno que, y nosotros hemos pedido que se transmitan en vivo las reuniones de la comisión. A veces llegan 2 diputados a las comisiones. Pero ahí puede el ingeniero Redondo hacerlo. En ese aspecto hay una serie de situaciones en las que las cosas se aprueban con votos. Me extraña, licenciado Jorge Zelaya, las votaciones, y ustedes son del criterio que la ley orgánica se reforma con mayoría calificada. Hay otras valoraciones de otros juristas que establecen que esa ley no requiere mayoría calificada para reformarse. Pero bueno, podemos hablar de muchos temas, pero sí habría que ahondar un poquito más en el proceso que sigue cada una de las iniciativas después de que sea presentada. Abogado Néstor Mejía tiene comentarios también al respecto. Sí, mire, primero yo le quiero aclarar al pueblo hondureño, porque es necesario que se le quite el mal sabor que deja el compañero Jorge al decir: ustedes están agarrando dinero, a ustedes derogamos el fondo departamental, pero les dieron otra cuestión y están tocando pisto. Mire, se lo aclaro, yo sé mucho respeto y usted tiene cierta credibilidad ante la gente, y he recibido varios mensajes diciéndome de varios líderes ahí que qué pasó con el pisto, ¿va? Entonces es un poco temeraria las palabras ahí. Pero ¿quién fue que dijo que daban 6 millones? Manuel Rodríguez. De su partido. ¿Y quién lo aclaró? El doctor Hugo Noé lo aclaró. Por eso le digo que ahorita voy a aclarar que eso. También la aclaración que hizo ayer el doctor Hugo Noé Pino es correcta, no son 6 millones, pero ustedes saben que sí. Y no se entrega, no se le entrega a los diputados. Si me permite, ahorita yo los escuché tranquilamente. Entonces, mire, pueblo hondureño, lo que se aprobó en el presupuesto el año pasado, este año también, 950 millones de lempiras que están dentro del presupuesto, para que los diputados que tenemos, miren, aquí la función real del diputado es legislar, es crear leyes. Eso es. Pero ustedes acostumbraron a la gente a que el diputado tenía que darle esto, tenía que solventar con la bolsa solidaria, un montón de situaciones. No es correcto. Entonces, pero la clase, la base, exige al diputado proyectos. Si yo puedo ser el mejor diputado y estar de lunes a viernes, como estamos con Silvia y muchos otros diputados en comisiones, nos toca irnos a la casa a estudiar, a repasar un montón de cosas que casi ni miramos a nuestra familia. Pero si yo no llevo proyectos a la comunidad, a mí la comunidad me ve como que no soy un diputado que está cercano a ellos. El Congreso, el Ejecutivo y por medio del Presupuesto General de la República se designa un monto de dinero para que los diputados nunca tocamos el dinero. Hay que aclararlo. Jamás pasa por una cuenta bancaria de Néstor Mejía, de Silvia Ayala, del mismo Jorge Zelaya. No, es que yo no agarro, ni así ni de ninguno diputado pasa un tan solo lempira. Lo que hacemos nosotros es que somos gestores. Sí, ¿qué hago yo? Me dicen, bueno, mire, diputado, hay una suma de 6.5 millones que usted puede designar un proyecto. Entonces yo voy a la CIT y le digo, mire, ¿cómo que me baché? Hagan estos baches acá. Voy a la Gobernación y Justicia y le digo, mire, deposítele. En mi caso, ¿qué hice yo? Que le depositaran a los alcaldes para que los alcaldes hicieran ahora. Ellos tienen que liquidar. Jamás vamos a tocar el dinero. O sea, no sé cómo lo hicieron otros partidos o lo hicieron otros gobiernos, pero sí es necesario aclarar bien eso. Con el tema el abogado Aguilar de la ACJ, mire, abogado, y al pueblo hondureño también,
El Congreso no es una maquila, hombre. Nosotros no nos pagan por docenas de camisas producidas. No son docenas de proyectos. Mira, aquí hay diputados que presionados por CNA y ACJ que sacan un listado de los diputados improductivos. Los diputados que acá, los diputados de allá, presentan hasta el día de la hoja de Maple y ni tenemos Maple en Honduras. Y empiezan a presentar un montón de proyectos. Aparte, hay que explicarle, y yo creo que el abogado de la ACJ, que es una persona muy preparada, sabe de que hay una norma parlamentaria y un procedimiento parlamentario para la aprobación de muchas leyes. Hay muchas leyes que nosotros tenemos en nuestras comisiones, que le damos seguimiento en las comisiones, pero que ya la ley orgánica del Congreso Nacional nos solicita la opinión técnica de algunas instituciones como CEFIN, o si, dependiendo el tipo de ley, tenemos que hacer consultas a la Corte Suprema, consultas a diferentes ministerios, para que ellos den su opinión técnica sobre lo mismo. Y muchas veces se tarda mucho tiempo, Jorge, el pueblo hondureño, compañeros de la ACJ, se tarda, y es por eso que tanto que era criticado al abogado Barrios por presentar un proyecto de ley. Hoy voy a resaltar algo que el abogado Barrios hizo también de manera positiva. Hay que resaltar lo positivo, ¿eh? Él presentó una reforma a la ley orgánica para que si después de 60 días de solicitar las opiniones técnicas por parte de las comisiones especiales no teníamos una respuesta, nosotros pudiéramos dictaminar favorable o desfavorable esa ley sin incumplir el procedimiento. El problema es que el procedimiento nos amarra a nosotros como diputados a respetar algunos espacios, porque si no pueden declararse en un futuro en nulidad, como el código legal de el código penal de la impunidad, que no esperó la opinión de la Corte Suprema de Justicia y fue aprobado matacaballo, porque ya sabemos que rebajaron las penas, que los tipos penales y un montón de situaciones a favor del lavado de activos, a favor del narcotráfico, a favor contra los delitos, las penas contra los delitos contra la mujer y todo este tipo de cosas. Entonces sí debemos declarar y dejarle al pueblo hondureño que nosotros sí estamos trabajando. Miren, yo estoy hasta en contra del tema, dice, improductivo continúa el Congreso Nacional pese a que se han retomado las sesiones. Deberían de haberle puesto por lo menos un interrogante, como dejarlo en pregunta, porque para mí, improductivos no hemos estado. Y otra cosa, los proyectos de ley fue una solicitud de la bancada, se lo digo en calidad de secretario de bancada. Nosotros le pedimos al presidente Redondo, la bancada del Partido Nacional y el Partido Liberal y el PCH, que nos diera la oportunidad de presentar proyectos, porque por el boicot que hubo legislativo por parte de la oposición durante 4 meses del año pasado, no se presentaron proyectos de ley. Y había un montón de proyectos de ley de diputados que querían hacerlo, presentarlo. Entonces, a solicitud, pero nosotros sí escuchamos a los diputados, sí escuchamos, tenemos reuniones de bancada continua. ¿Para qué Tomás Zambrano no le lleva toda la información? Le lleva lo que le conviene y lo que al grupito que él protege le conviene. Entonces no se enteran de muchas cosas, pero sí son solicitudes de las facturas de bancada que se otorgara una semana para presentación de proyectos y se diera más espacio, porque no se estaba dando este tipo de espacio al congresista y presentar iniciativas de ley. Sí debo de defender que la gestión legislativa de las comisiones, la gestión legislativa de los congresistas, hemos reiniciado con la altura necesaria, aprobando las diferentes amnistías. Yo soy asesor legal y empresarial y tengo contentos ahí la mayor parte que ya pueden ir al Seguro Social a realizar sus convenios de pago, reactivan los pagos al Seguro Social, reactivan el servicio al ciudadano, y esto es beneficioso. Ya pueden ir a hacer a la ENE sus arreglos de pago sin multas de intereses, los que tienen vehículos. Este tipo de cosas que se aprobaron iniciando el Congreso Nacional son totalmente positivos al pueblo hondureño. Que me diga a mí alguien, y que me diga a mí ACJ o cualquier otra ONG o sociedad civil que comenzamos de manera improductiva, es faltarle el respeto al pueblo hondureño, porque sí hemos hecho cosas importantes iniciando Aquí hay que hacer muchas más, muy de acuerdo, pero no nos puede calificar como improductivo el inicio de este año. Sí, abogado Juan Carlos. Sí, mire, me gustaría responderle al diputado Netzer, ¿no? Sí. Sobre todo porque dice que el Congreso no es maquila, pero también esperamos calidad del Congreso también en lo que se apruebe. Hablaba de la productividad. Nosotros el año pasado realizamos un informe de la productividad del trabajo de las comisiones legislativas, quizá un poquito en línea con lo que decía la
la diputada Silvia, ¿no? En el sentido de qué tan efectivo es el trabajo que realizan las comisiones del Congreso Nacional, para poner un ejemplo. Y esto dejarlo en claro, que es información pública que nos respondió el Congreso Nacional, que incluso fue una de las últimas solicitudes, porque hoy por hoy no nos está respondiendo las solicitudes y creo que eso es, hay que dejarlo en claro, pero esa solicitud de información sí fue respondida a través del oficial de información pública, certificada a través del secretario del Congreso en aquel momento, Carlos Zelaya, y que incluso le voy a dar un par de datos. La productividad de las comisiones legislativas, ese estaba de enero de 2022 a mayo de 2023, que fue prácticamente, perdón, cuando comenzó la parálisis legislativa. Eran 795 proyectos versus 59 que habían sido dictaminados y que inclusive, miren, y aquí es donde es la responsabilidad en función de la información que se está manejando también desde lo interno del Congreso. Habían muchos datos que producto del monitoreo que nosotros realizamos también ni siquiera pegaban. Entonces, eran 795 proyectos en ese año y medio tanto, versus 59 proyectos dictaminados en teoría. Imagínense, el dato ni siquiera pega con el dato anterior que yo les había dado. Es decir, que había una productividad de las comisiones legislativas de un 7.42% en proyectos o en comisiones, mejor dicho, y que no estaban realizando un trabajo adecuado. Incluso nos daban las horas que habían trabajado las comisiones. Supuestamente se habían reunido o se reunieron en ese momento 482 reuniones de comisiones ordinarias y especiales desde el Congreso. Es decir, que se traducían a 1.242 horas de trabajo, equivalentes a 124 horas de trabajo. Y ahí sería interesante que incluso me digan los diputados que están ahí, porque eso es el equivalente a que trabajan 10 horas diarias solamente en sesiones del Congreso Nacional, y que no se está viendo. Es decir, entonces, ¿pero qué están haciendo entonces, diputados? Porque si no es maquila la cosa, pero tampoco están produciendo proyectos de calidad. Sabemos los problemas que ha tenido el Congreso y que los monitoreos de nosotros, al menos los que realiza ASJ, no son monitoreos de ver el pantallazo, como usted dice. Incluso hay sesiones que nosotros realizamos el seguimiento, perdón, que nosotros realizamos el seguimiento, que hasta 8 veces cambia en la misma sesión el tema de la asistencia de los diputados. Realizamos a profundidad también el tema de la productividad legislativa. No solo es que le contabilizamos cuántos se aprobaron, es ver de los que se aprobaron cuántos son beneficiosos para el país y cuántos son de relleno, cuántos van de endeudamiento nada más. Entonces, todos estos datos son importantes, inclusive dentro de esas medidas de las comisiones. Mencionarle, el 94% de las comisiones legislativas son presididas hoy por hoy por Libertad de Refundación. Solamente un 6% que eran o son, mejor dicho, 2 comisiones que no son presididas por ellos, que por Crixa Pérez una y Cristian Hernández de Saavedra del Partido Liberal, y que inclusive 20 de 34 comisiones también que nos reportaba este estudio, están integradas por al menos 5 diputados del LIBRE. Entonces hay mayorías también, porque ahí es donde es la discrecionalidad que tiene el presidente, y aquí lo enlazo también con esa reforma que es necesaria a la ley orgánica del Poder Legislativo. Son leyes altamente presidencialistas, no solamente este presidente del Congreso, sino el presidente que ha tenido el poder en el momento, pues es prácticamente quien dirige no quiero decir que a su antojo, pero sí bajo su total supervisión el Congreso Nacional. Entonces ahí es donde se tiene que realmente poner las barbas en remojo, ver cómo se potencia también esa parte del acceso a la información, y que mire, esta es una discusión que la hemos tenido una gran cantidad de veces, cuándo se va a reformar esa ley orgánica del Poder Legislativo, porque es el principal obstáculo legal que tiene el mismo Congreso para generar reformas lo suficientemente tangibles. Y luego viene el tema de acceso a la información. Y aquí sí me atrevo a decir que a pesar de que han existido mejoras comparado a congresos anteriores, cómo ha tenido respuesta, pero el diputado Redondo o el presidente Redondo en algún momento cuando era oposición decía que tenía absolutamente todo documentado, pero hoy por hoy, imagínense que a nosotros no nos está respondiendo las solicitudes de información, producto de ese trabajo que nosotros venimos realizando. Se reconoce también que han existido espacios en los que hemos participado, creo que fue el tema del presupuesto, se habló en algún momento cuando se estaba construyendo la ley para la Corte Suprema de Justicia, que incluso yo estuve presente en esas sesiones del Congreso. Entonces, varias cosas que hay que todavía mejorar, pero que también se reconoce el trabajo. Y aquí lo veo también en función de esa crítica constructiva que debe de tener el partido Libertad de Refundación o el oficialismo como tal,
viéndolo, ¿no? Desde esa parte de no solamente es culpar, es también, hoy por hoy ya no son oposición, sino que tienen que generar algún tipo de reformas, pero también algún tipo de respuestas a las necesidades de la ciudadanía hondureña. Ya no solamente es estar excusado en esa parte. Y le podría seguir dando más datos, diputado, porque, como le digo, los análisis que nosotros realizamos no son análisis de ver una pantalla, sino son análisis profundos que incluso son contrastados con información que ustedes mismos desde el Congreso, cuando tienen la disponibilidad, pues no la responden, y que yo sé que en esa parte pues ustedes no son los responsables, pero sí la Oficina de Transparencia y Acceso a la Información, en donde pues no hemos tenido esa apertura total, y que bueno, los datos al final de cuentas son fríos, ¿no? Y lo vimos. O sea, no podemos negar de que el Congreso se cerró prácticamente desde mayo del año pasado para el tema de las sesiones. Luego vino vacaciones, luego tuvieron 7, 8 sesiones en 2 meses, pero luego desde 1 de septiembre cerrado el Congreso. Y todo lo que está pendiente, política limpia, Tribunal de Cuentas, la ratificación de estos fiscales, todos los órganos electorales que van a ser muy importantes para este año, y ahí le estoy hablando y aquí de cuestiones de calidad, y que no tienen que estar supeditados a que venga la aprobación de una opinión consultiva de otras instituciones públicas. Entonces también hay que tener esa madurez política, diputado, en ese sentido, y esa madurez política acompañada de esa autocrítica que al final de cuentas nos genere esa retrospectiva y esa reflexión también de que ya no hay que caer en el desastre, porque el desastre de este país viene de toda la vida. O sea, el problema es que la situación se ha ido agudizando y estamos viviendo tiempos bastante difíciles, pero que también, si seguimos bajo este modelo democrático, es un modelo democrático que también, en el cual se aspira a que se brinden soluciones desde las personas que ocupan el oficialismo. Y me disculpo que ando un poco afectado la garganta. Sí, no hay problema, abogado. Le voy a compartir al abogado Aguilar los listados de asistencia de miembros de ASJ en esos meses que dice que estaba cerrado el Congreso, porque si estaba cerrado el Congreso, ¿cómo es que para las sesiones, diputada? Ah, bueno, para pues hay que aclarar sesiones del por eso Pleno. el estudio yo le hago aparte de las comisiones, un estudio aparte de las comisiones legislativas, y el informe de productividad legislativa sí regula la perspectiva de las sesiones también. Entonces, han sido informes aparte. Usted no ha sido que solamente no un monitoreo a sesiones, sino también el trabajo aparte a las comisiones, en donde lo hemos reconocido. Y usted incluso sabe, yo se lo digo, abogado, fue en algún momento que no se puede someter a consideración del Pleno un proyecto si no ha habido trabajo en una comisión de dictamen. O sea que parte del proceso legislativo es precisamente el trabajo de comisiones de dictamen, y por decisión política de este Congreso, dirigido por el presidente Redondo y con quienes le acompañamos en la Junta Directiva, es que se han abierto estos procesos de socialización en los temas de alto impacto para el país. Bueno, vamos a hacer, porque el tiempo ha avanzado, vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver también con este tema que ya lo habíamos mencionado en un principio, que fue esta iniciativa del abogado Barrios ayer para reformar o para modificar un artículo de la Constitución. Solo, Fernando, así rápidamente, porque me están recordando que el fondo departamental fue aprobado, y en efecto así es, en el gobierno del presidente Mel Zelaya. El fondo departamental que se entregó a los diputados, y mire que lo que están siendo enjuiciados solo son diputados del Partido Nacional, alcaldes del Partido Nacional, y se aprobó en gobierno del Partido Liberal. ¿Y los cachurecos que se robaron el pistola? No, pero lo que le estoy diciendo es que se aprobó ese fondo. Bueno, ustedes lo siguen agarrando. Usted mismo dijo que eran 950 millones. No, lo dice el presupuesto general de la República. No por eso, pero lo siguen manejando. O sea, disfrazados con otro nombre, pero los de Libre siguen agarrando ese billete. Por eso es que no se agarra. Pruébelo. No lo agarramos, lo gestionamos. Bueno, lo no, pero pruébelo. Ahí está. Pruébelo. Andan parados ahí afuera ahorita, mirando seguridad y todo. Le estoy diciendo que pruebe usted que estamos agarrando millones. No lo tiene que probar porque usted hizo. No viera a mi hijo que anda mismo. Su hijo se parece, sí. Pregúntele si andan sus hijos, sus familiares. Y era lo que criticaban de la narcodictadura, que andaban comprados, que andaban con seguridad, que andaban, y ahí andan. Tenían la policía al servicio del narcotráfico. No, eso era lo que criticaban. Es que ese es el problema de ustedes, que son muy sectarios. Se los dije ayer, abogados, no se los dije ayer a sus compañeras ahí todo. De frente ahí, porque uno sí debe de hablar. Son muy obcecados, son muy venenosos, son muy sectarios. Y un país así no puede avanzar. Tienen que entender, hacen las cosas
como las estaban haciendo antes y quieren... No, No, jamás, sí, jamás. No, Mandan nosotros no seguridad estamos ahí. traficando. No andan comprados ahí. Nosotros no Y estamos Prados traficando. blindados. Y los No lo criticaban. no lo hacemos ¿O no como anda? ustedes No, lo no, hacían no, antes. bueno, eso es otra No nos cosa. estamos No, no robando como el ustedes. dinero del No, Estado. si así andan, No lo estamos abogadas, haciendo así como andan. antes. Bueno, ¿no andan las Entonces Prados ahí? no ¿O no andan? No, no las comparemos. andan. No comparemos. No, Usted le está pregunto, ¿andan diciendo, las Prados ahí, yo andan lo que le seguridad y digo, todo? Ahí yo las lo que le andan, estoy hombre. diciendo Si es que es lo que les gusta no vivir puede, como burgueses y no, criticar no es a la cierto, burguesía. tampoco. Les encanta. Tampoco. Sí. ¿Andan o no andan? Tampoco, en la No, misma ¿andan casa o no sigo andan ahí? viviendo, No, por hombre. cierto. Mi hijo me anda manejando a mí ahí. Qué bien Ando por conmigo. usted, lo Claro, felicito. es que así, pero uno debe predicar con el ejemplo. Ahí es donde les digo, dígame cuándo he fallado yo a una sesión del Congreso. Vaya aquí a ustedes. No, yo lo que le puedo decir es que una cosa es lo que nos dice en privado y la otra cosa es lo que dice en medio. No diga que digo en privado. Sí, que nos reconoce, que hay ¿De cercanía, que esto, que el No, otro, no, y luego no es viene cierto. aquí a decirnos Lo que que lo somos reconozco es que obcecados son y intolerantes. allá, Que y son allá que son vive intolerantes. en buena armonía, Claro, porque soy platicando un ser humano que las me gusta personas. platicar con la gente. Pero porque viene a decir aquí que Porque somos unos yo no obcecados. tengo abogada por qué ser enemigo de nadie. Es lo que les digo, que usted, uno, los seres humanos, Dios nos ha dado ese privilegio de poder conversar y podemos diferir de algunas posiciones, es normal, pero respetemos. Pero ustedes vienen a criticar aquí y a criticar la narcodictadura y esto y lo otro. Ajá, y ahí están afuera sus prados, ahí están afuera la seguridad, hay carros blindados, viven un mundo decía el abogado, que nos piden a los diputados, es correcto, yo sé, pero yo aquí les reitero, yo he sido 4 veces, nunca he agarrado una ficha partida por la mitad, y ustedes muy bien lo saben, y lo superautorizo, para que hablen con el ingeniero Redondo, para que hablen con quien quieran hablar de este Congreso, si yo le he agarrado un cinquito partido por la mitad fuera de mi salario, que me lo gano, igual muchas compañeras y muchos compañeros, pero no pueden seguir manejándose así, en forma solo, y quieren que uno va a apoyarlos en proyectos y programas de país, ya te lo hemos dicho hasta la saciedad, sí, pero no crean que van a contar con uno. Es decir, yo soy del Partido Nacional y me siento orgulloso de mi partido, más no de algunas acciones de dirigentes, pero lo digo tanto en privado como en público, pero eso no quiere decir que hay que quitarle la personería jurídica al Partido Nacional, al Partido Liberal, como locamente, y lo vuelvo a repetir también entonces, hizo un muchachito ayer en el Congreso, que recibe salario del Congreso y recibe también de presidencial, y solo dice, pruébenlo, vamos a decir, así se ponen, con ese relajo, así viven, y por eso ahorita ahí están, y mandan mi información, no pueden estar viviendo de esa manera. El abogado Barrios, que como digo, con quien he tenido también una muy buena relación, participo en la comisión con él de reforma tributaria, nunca he fallado yo nada, aun cuando estoy en la comisión de energía, nunca he fallado también, y soy alterno, no soy ni siquiera propietario. Me puso el doctor Uno Espino, con Russell Tomé, en una comisión que dirige el abogado Harry Dixon de la UPN, investigando la UPN, nunca he fallado también, porque esa es mi responsabilidad, pero cumplo con mi deber, y ahí donde y participo, como dice la abogada, que una de las cosas nos dice en privado, otra en público. Lo que les digo en privado es, los saludo, voy a participar, les digo buenos días, buenas tardes, a veces me contestan, porque así son los de Libre, pero eso no quiere decir que yo dejaré de saludarles, porque como persona educada, que creo que soy, y que me criaron así, debo de seguir haciéndolo. Si ellos quieren asumir otro tipo de actitud, o no quieren que le hable, igual que me digan y yo no le hablo, es decir, no hay ningún problema, pero no me gustaría desde luego, porque somos seres humanos civilizados. Pero a mí sí me molesta que generalizan muchas veces en su mensaje que la narcodictadura, que esto, que lo ¿Fue otro. narcodictadura o no? Bueno, abogado. ¿Sí o no? No, es que ¿Sí o no? Sí, lo que le quiero decir, y si No. no, y ustedes ¿Sí no o quieren- no, contésteme. abogado. ¿Fue narcodictadura? No es ¿Sí narcodictadura, o no? no es narcodictadura. No fue narcodictadura. Abogado, y no. tenemos ya confeso el Y el no- exdirector de la policía que dijo que sí colaboró. Y- ajá, tenemos al hermano ese nacionalista. del Condenado. exdiputado del Sí, Partido allá lo- Nacional allá los está condenado siguiendo- a 3 allá los cadenas está perpetuas siguiendo más la 30 años. justicia. Tenemos Allá por los- enjuiciar al y no expresidente de la no República, tienen deliberales. investigado desde el año No, y no 2012. tienen deliberales. Y no tienen Yo estuve en la mencionados comisión de delibres. extradición y tuve esas pruebas en mis manos. bueno, Sí, fue preséntela. narcodictadura. Pero Ya preséntela. las, No, ya la las comprendo, presentamos, Bueno, ya bueno, las presentamos. entonces, Yo le enjuícenos digo, y sí llámenlo. fue narcodictadura, entonces no le disfrace. Dámelo. Yo entiendo. Hay de todo Usted los dice que partidos. nosotros somos sectarios. Decirle la verdad, no es sectario. No, por Bueno, eso, abogado, pero es que ustedes Eh, solo pregúntale- pasan con eso. Abra línea y Dirían- pregúntale por
pueblo hondureño después de la Dirijan el dictadura, país, no fue narcodictadura. dirijan Es el que país hay que, pensando hacia estamos en adelante, eso, hacia el estamos en futuro. eso y eso es lo que No, molesta. no. Cuando nosotros queremos, ¿cuál ha sido todo el Para medio del ustedes es asunto? Ley de justicia tributaria. Solo tocamos eso, que queremos que las exoneraciones pasen a la gran mayoría y se nos vino todo encima, No, porque yo- nos yo- metimos con el poder económico Pero y yo el poder estoy político. apoyando, yo les he dicho en eso, No, yo pues, los apoyo. usted, Bueno, por usted. eso. Pero por eso. allá otra, Porque usted los es ricos uno. tienen que Usted pagar. es uno de 42, Los ricos pero tienen que allí, pagar. pero la Pero mayor ustedes parte dicen una cosa se y hacen indignaron otra cosa. tanto y es Hacen donde otra cosa. empezó la polarización. Saquen la cuenta. Pueblo hondureño, llegamos, podemos hacer hasta una recapitulación. La polarización del Congreso Nacional se da justamente cuando el tema de la ley de justicia tributaria, la visita del compañero ministro Marlon Ochoa y hace la mención en el porque Congreso llegó, y se viene todo el mundo encima porque Porque aquí llegó a hay que insultar- tocar con guantes llegó de a seda a todo el insultar mundo. gente. Aquí, mire, yo he participado en reuniones que dicen una cosa con el presidente Redondo y afuera van a decir otra. No sé, eso no No, sé, porque es yo que ni hablo ese con es el él. gran problema. Pero yo no hablo Ese es con el gran él, ni me problema que interesa. sigue, No hablo con él, ni me lamentablemente, interesa. mientras siga Tomás Zambrano como jefe de bancada y él protege Él a es su un buen grupo. jefe de bancada. Ahí, Él es un buen jefe no, de pero, bancada. pero protege a Él su es un buen jefe grupito, de no les bancada pasa la de otro información y eso es lo que pasa. Yo Él no es un puedo buen ir a jefe- él. buen jefe Entonces, de bancada de otro partido. está bueno, imagínense. Bueno. Usted dice ese tipo de cosas. Vamos a una pausa y ya volvemos en el foro La Entrevista con más. Continuamos en el foro La Entrevista de Canal 11. Escuchamos qué decía el abogado Barrios ayer en el Congreso. Hemos presentado un proyecto de ley, el primero una reforma constitucional en el sentido de quitarle una facultad y una atribución política que se le dio a las Fuerzas Armadas en el año de 1982 de garantizar el ejercicio y la alternabilidad en la presidencia de la República. Me parece que se le dio una atribución política que no, y que además las Fuerzas Armadas no la han garantizado. No la hicieron con la reelección inconstitucional de Juan Orlando Hernández y al contrario, cuando uno ve la historia política del país, lejos de garantizar esa alternabilidad, han dado golpes de Estado a Ramón Villeda Morales, a Ramón Ernesto Cruz y recientemente el último golpe de Estado que se dio fue al expresidente José Manuel Zelaya. Así que me parece que le hacemos un favor en este proyecto, quitarle una facultad política y devolvérsela a la institucionalidad civil de este país. Ya acabo de decir yo que la Constitución de la República prohíbe la reelección presidencial, es un artículo petio y el Partido Libertad y Refundación va a respetar ese principio constitucional. Bueno, vamos a tratar de platicar, conversar con todas las fuerzas políticas y convencerlos de que más bien le estamos haciendo un favor a las Fuerzas Armadas. Bueno, ¿qué dice el expresidente Zelaya en Twitter sobre esto que presentó Ramón Barrios? Veamos, a continuación ha manifestado, dice, no dudo de las buenas intenciones del diputado Barrios y aunque él tiene las facultades, esa iniciativa no fue conocida por la presidenta Xiomara Castro ni por la dirección del Partido Libre y no la compartimos, dice el expresidente Zelaya. ¿Qué opinión le merece? Bueno, en primera instancia vamos a ver qué opinión le merece también al abogado Aguilar para que después vayamos aquí con los panelistas. Abogado Juan Carlos, ¿esta situación le preocupa a usted, esta iniciativa del abogado Barrios? Encienda el micrófono. Sí, genera preocupación. ¿Me escucha? Sí. Sí, efectivamente, ¿no? Genera algún tipo de preocupación en el sentido de la forma, ¿no? Bajo la cual fue presentada. Hay que recordar, ¿no? que dentro de esos artículos pétreos también existe una conexión, ese artículo 4, que es el tema de la Constitución de la República, orientado a verlo desde esa integralidad, ¿no? El tema de la alternancia del poder y el hecho, ¿no? de querer disminuir o cesar a las Fuerzas Armadas desde esa perspectiva, pues en lugar de, creo que no es el momento tampoco para realizarlo, no es el ambiente. Creo que genera, sobre todo por la crispación política y social que tiene el país, más bien genera algún tipo de inestabilidad. Quizás se tuvo que haber hablado un poquito más, se pudo haber cabildeado un tanto más y consensuado, ¿no? con los diferentes sectores. No creo que sea correcto y me voy a pronunciar directamente también con otra de las reformas que vi y que se presentaron el día de ayer, y es orientada a quitarle la personería jurídica a los partidos políticos para este caso sería de oposición, y sobre todo las causales, porque son causales que irían orientadas básicamente al Partido Nacional y Partido Liberal. Ojo, no digo de que no se ha utilizado la estructura de estos partidos políticos en algún momento para cometer actos de corrupción.
Pero estamos en un Estado de derecho, estamos bajo un régimen democrático de derecho también, en donde no se puede satanizar por las acciones que cometieron algunas personas o por el incorrecto uso que le dieron algunas personas a las instituciones políticas para buscar la forma de quitar la personería jurídica. Imagínese usted que le quite la personería jurídica al Partido Nacional, que le quite la personería jurídica al Partido Liberal. Bajo ese escenario de competitividad, de transparencia, de elecciones libres, de elecciones transparentes, de elecciones en igualdad de condiciones, ¿contra quién competiría Libertad Refundación? O sea, prácticamente no tendría ningún tipo de competidor. Que, ojo, y lo digo hoy por hoy, desde mi perspectiva, muy difícil si la oposición no se articula como un bloque lo suficientemente integral, por el mismo trabajo y por el desgaste que han tenido en el pasado, es difícil que le compitan también en una elección al Partido Libertad de Refundación. Va a haber también el desgaste que puede llegar a generarse desde Libre durante estos 2 años que le quedan, si se reivindica y lo hace de una mejor manera o sufre un desgaste más grande. Pero estos 2 tipos de proyectos, creo que en este momento, en donde sobre todo el Congreso está volviendo a una gobernabilidad, producto de la conflictividad que tuvo en los últimos meses, lejos de generar mayor estabilidad o generar mayor certeza jurídica, y que incluso el expresidente Zelaya se desmarcó de la postura o de la reforma que presentó el diputado Barrios, que en lo personal me sorprendió el hecho de realizarlo. Yo le tengo mucho respeto al diputado Barrios, hemos coincidido en algunos espacios y lo considero ser una de las personas con un manejo del derecho constitucional lo suficientemente amplio, y bueno, lo sigo pensando, pero que quizá ahí sí quizá existió se apresuró, no sé, lo que pudo haber llegado a pasar, pero que creo que es de reconsiderarlo. Igual es una propuesta nada más que se ha presentado, todavía no se ha enviado ni siquiera a comisiones, que se dictamine posteriormente al Pleno, tal y como se explica, que sí también sabemos cómo funciona el tema de la técnica legislativa y el procedimiento desde el Congreso Nacional de la República para la aprobación de las leyes, pero que no es un momento, creo, para hablar de eso y repensar también el tema de las sanciones a los partidos políticos. Ya la ley de fiscalización y transparencia a campañas políticas de partidos políticos y candidatos lo establece. Ya hay inhabilidades para el tema del financiamiento. Una de las, y creo que la más grave que es precisamente quitar esa personería jurídica a los partidos políticos. Entonces, lejos de crear esos documentos, creo que más bien es de fortalecer lo que ya existe. Por ejemplo, esa ley de política limpia con los temas de financiamiento, que eso es grave. Y por temas de financiamiento, de crimen organizado, de narcotráfico, de campañas políticas, es lo que estamos viendo hoy por hoy en Nueva York. Pero que estamos viendo eso, pero todavía creo que se está quitando el ojo por estar viendo eso, de que eso todavía puede pasar en Honduras. Sí. Porque todavía es muy débil el tema de la unidad de política limpia con respecto a su regulación, con respecto a las sanciones que puede llegar a imponer, con respecto a cómo mitigar. Incluso aquí no se conoce quién financia campañas políticas por el tema de la secretividad. No hay los controles todavía desde la misma institucionalidad, a pesar de que con un esfuerzo de más y se crea unidad de política limpia. Y podría desarrollar pues mucho más el tema, pero me tengo que retirar porque tengo una reunión. Agradecerle por la invitación, Fernando, y bueno, me despido de los panelistas y ha sido un gusto estar con ustedes y poder aportarnos siempre desde esa perspectiva técnica, que es lo que me caracteriza, llena de objetividad y siempre basado en ese análisis meramente técnico y no de posiciones políticas como tal. Gracias, abogado Juan Carlos Aguilar. Al contrario, gracias a usted por haber estado con nosotros aquí en el Foro de la Entrevista. Continuamos, licenciado Jorge Zelaya, sobre esta iniciativa de Ramón Barrios. Compartir y agradecer al abogado Aguilar sus conceptos en este momento y decirlo otra vez. Y ahí ven el tuit del presidente Zelaya. Eso es de locura, pero para que se apruebe también se necesitan 86 votos en el Congreso Nacional porque es una reforma constitucional. ¿Lo van a lograr? Saben que no. Primero porque es descabellado. Después porque como vamos, ahí tienen que contar con los votos. Póngale que consiguieran de algún otro partido, que no creo, pero sin un voto del Partido Nacional de los 43 no pasa. Entonces nosotros estamos con los 43 votos del Partido Nacional. No puede usted perder la alternancia del poder que tienen que ser garantizadas por las Fuerzas Armadas, Y en lo otro, de querer quitarle personería jurídica a los partidos nacional y liberal, igual pasa por reforma constitucional. No lo van a lograr porque aquí se incluye, entonces no va a tener ni votos liberales ni votos del Partido Nacional. Hay que gobernar no con sectarismos. No, ni muchos votos del Partido Libre tampoco, porque no estoy de acuerdo con eso. Bueno, entonces tampoco, pero
Esas son las cosas que generan mucha controversia, mucha conflictividad. Mire lo de la Sala Luego Constitucional. Ustedes en el fondo están conscientes que esa rotación que se venía dando, que no quieren respetar ese orden de precedencia. ¿Solo en qué sala? En la Sala de lo Constitucional. Y ustedes que son abogados, que son constitucionalistas, lo saben perfectamente mejor que yo, que solo soy periodista, pero que sí llevé 22 clases de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Entonces, ¿por qué quieren generar esa incertidumbre al pueblo hondureño? ¿Por qué quieren tener este año a la fuerza a que siga Sonia Marlina Dubón? Ahora que ya dijeron que no va a seguir ella, entonces con el abogado Welner Vallecillo, que no le corresponde al abogado Luis Fernando Padilla. Respeten esas rotaciones, hombre. Ese es el problema del Partido Libre, o de alguna gente, pues para no ser el Partido Libre, que exageran, que quieren las cosas, como dicen, a la fuerza, y no es así. Ustedes son los que destituyeron 4 magistrados, hombre. Abogado, y están pidiendo respeto a la eso sala. Ya pasó. Y ellos bueno, no, pero le digo, como fue malo ya, lo van a seguir haciendo malo. Destituyeron 4 magistrados por oponerse a la ciudad de modelo. Y nosotros somos los sectarios. No, nosotros somos los que no queremos. No, abogado, ahorita, el ejemplo. o sea, mire, vaya, ustedes son abogados. No es correcto que tienen que entregarle al abogado Luis Fernando Padilla en lo que es el orden de precedencia. ¿Le corresponde o no le corresponde a él? No, díganlo ustedes, respondan. Bueno, yo lo que diría es que en respeto a la independencia de poderes, no me parece correcto que yo como diputada me pronuncie sobre un tema que es interno en la Corte Suprema de Justicia. De hecho, el ejemplo que pone el compañero Netzer es de intromisión del Congreso Nacional después de una decisión de una sala constitucional de la Corte, y que el único que votó en contra de esa resolución fue premiados, haciéndolo fiscal, reeligiéndolo ilegalmente como fiscal, y ahorita está premiado con un cargo fuera del país, cuando ya el pueblo hondureño vio todo lo que sucedió desde el Ministerio Público bajo la gestión del señor Chinchilla. Entonces me parece que este tipo de temas es un tema de manejo interno, es como que en un aspecto que compete internamente. Peor, porque nombró una comisión permanente ahorita, un fiscal general y un fiscal interino. Ahí, licenciado Jorge aquello Zelaya, fue el Congreso el que lo nombró. Lea la Constitución, porque ahí dice que cuando estamos en receso de sesiones se integra la comisión permanente. La diputada Fátima Mena y la diputada Irosca Elvira hasta por escrito solicitaron que se conformara la comisión permanente y ser parte de la comisión permanente, y luego bajaron a reunirse con ustedes en el pasillo de allá. Nombremos al fiscal y general y adjunto. Ajá, bueno, para eso estamos completamente de acuerdo, pero entonces que no condicionen, que lo lleven a usted para que vea si llegan o no llegan con condiciones. ¿Qué tipo de condiciones? Primero era que se elevara a rango constitucional la dirección de fiscales. Se les dijo que eso no se podía hacer, que el proceso ya había iniciado. ¿Por qué querían rango constitucional el director de fiscales? Para que no dependiera jerárquicamente del fiscal general. Un golpe técnico al fiscal general. ¿Quién maneja todos los expedientes y a qué fiscalía se le van a turnar? La dirección de fiscales. Qué casualidad que eso era lo que estaba pidiendo el Partido Nacional para votar a favor de que se eligiera en propiedad a fiscal general y adjunto. Luego, ¿qué pidieron? Un decreto donde se estableciera que por esta única vez el Congreso iba a nombrar al fiscal general, al director de fiscales. Entonces estuvieron pidiendo una serie de situaciones que se les dijo: no vamos a garantizar impunidad, no vamos a ir en contra de lo que dice la Constitución, dialoguemos de cualquier cosa, pero no vengan aquí a hablar de que no queremos que haya persecución política. Entiéndase, no queremos que nos investigue. Entonces, mire, si nosotras estamos en estos puestos, debemos, número uno, estar en la disposición permanente a rendirle cuentas al pueblo hondureño. Por eso yo trato de no desatender cualquier tipo de entrevista o solicitud de información que me hace la prensa, porque yo estoy obligada a informarle al pueblo hondureño qué hago. Y en segundo lugar, porque nosotros y nosotras debemos de estar expuestos a que nos investigue. A mí no me preocupa que me investigue, entonces por eso yo llamo a la gente cuando dice o hace un señalamiento, presente las denuncias. Ahora el Ministerio Público ya está funcionando.
y que el Ministerio Público investigue y si considera que hay elementos de que se pudo cometer un delito, que presente el requerimiento fiscal. Abogado, sí, su mensaje de conclusión, gracias por haber estado con nosotros, nos estamos quedando sin tiempo. Muchas gracias, Fernando. Es mencionar, ¿verdad? Extracámara hablábamos con Jorge Zelaya y decía, me molesta que nos meten a todos en el mismo saco. Hay buenos nacionalistas todavía, que están libres de pecado, pero los que lo dirigen, bueno, eso va a ser el Ministerio Público, lo va a ir más adelante. Sí, decirle al pueblo hondureño, también, sectarismo de libre. Si cuando nosotros teníamos 37 diputados y teníamos derecho a tener representación en la Corte Suprema de Justicia, es el Partido Nacional que unió con el Partido Liberal y pusieron los 15 magistrados y dejaron fuera Libre de la representación. ¿Y qué hizo Libre ahora que está en el poder? Unir las tres fuerzas políticas y representación de los tres partidos. Yo le pongo un ejemplo claro, ¿es sectarismo de Libre darle la oportunidad a que todos formen parte de las instituciones? A pesar que nosotros nos dejaron afuera. Eso sí fue sectarismo, Jorge Zelaya, que nos dejaron afuera de todo. Afuera absolutamente todo, hasta después en la reforma porque estaba la Masis. Claro, pero entonces, si les pongo el ejemplo, ¿quién es sectario? ¿Ha sido el Partido Nacional sectario cuando está en el poder? ¿O es Libre el sectario? Entonces, sí hay que decirle al pueblo hondureño que nosotros estamos avanzando en un Congreso que vamos a llevar a las leyes que sean necesarias para garantizar la democracia. Nosotros sí garantizamos la democracia. Ahí, mire, ningún familiar de la presidenta Xiomara Castro va a aspirar porque respetamos la Constitución de la República, porque respetamos el artículo 4 de la alternabilidad en ejercicio del poder. Entonces, a pesar de que nosotros pudimos habernos agarrado de esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, con la cual hoy el narcopresidente se religió de manera ilegal, pudimos haber dicho, bueno, ya que se religió aquel, ahí está el instrumento jurídico, y nosotros desconocemos categóricamente esa resolución y nos apegamos a la Constitución de la República. Sí, abogada Silvia Ayala, gracias por haber estado con nosotros. No, brevemente, agradecerle esta posibilidad. Siempre es importante informarle al pueblo hondureño con veracidad y con las pruebas correspondientes qué es lo que estamos haciendo, y vamos a continuar con ese compromiso desde el Congreso Nacional de legislar en beneficio de las grandes mayorías. Sí, el licenciado Jorge Zelaya, también gracias por haber estado con nosotros. Primero, gracias Fernando por la oportunidad, por compartir con los abogados Nexer Mejía, Silvia Ayala, diputados de Libre, con Juan Carlos Aguilar, representante de ASJ. Miren las ironías de la vida. Hablan de la narcodictadura y fue allí donde al expresidente Zelaya se le sacó de la embajada de Brasil después del golpe de Estado, porque fue un golpe de Estado que le dio su propio partido, fue en el Partido Liberal. Después se le trajo de República Dominicana en un gobierno nacionalista, un gobierno que ellos lo llaman de la narcodictadura, y se les aprobó la participación de Libre teniendo representación en todos los órganos electorales. Así participaron, mientras que en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela son elecciones estilo de ellos, con un solo partido, que es lo que pretenden, con el control en la sala de lo constitucional. Por eso es que es importante que se respete el orden de precedencia, y una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Por eso no se debe de permitir, y no es ninguna intromisión en otro poder del Estado, es una realidad que pretenden hacer en este momento. Por lo tanto, así como ellos han recordado, y cuando decían en su promesa de campaña, Cuerajó, prohibido pueblo hondureño olvidar, entonces igual ahora nosotros, esa frase la vamos a utilizar en todo este tiempo de proceso. Pueblo hondureño, prohibido olvidar. Libre, nunca más. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Bueno, tengo algunos mensajitos aquí de texto. Y si Libre vendió y prometió ser el cambio, ¿por qué no lo hacen? Solo son excusas, dicen. Antes ustedes lo hacían. Si antes era malo, hoy debe de ser peor. También, bueno, agradezco al diputado Jorge Zelaya por la aprobación de la amnistía, y tiene razón, no hay medicamentos. Es terrible llegar a reclamar y que le digan que no hay. Venga en 15 días, dicen otras personas por aquí. También la directiva del Congreso es incompetente, incapaz, falta de liderazgo. Esos diputados de Libre no dejan hablar, dicen otras personas por aquí. Y bueno, son varios mensajes aquí que se me han enviado esta mañana. Vamos a ver, Jorge, el cambio, dice, licenciado. Ron. ¿Cómo es? Sí, Ron, así se llama el movimiento nuestro. Renovación y Unidad Nacionalista. Bueno, ahí está. Disculpas a otras personas también que me han estado escribiendo, pero se nos ha acabado el tiempo en el foro La Entrevista. Gracias por haber estado con nosotros y que tengan un feliz día.